Este segundo programa de aprendizaje de After Effects está dedicado a cómo efectuar un tracking en 3D. Empezaremos importando el material que utilizaremos. Se trata de un vídeo QuickTime de casi 22 segundos y en Full HD. Dado que este material original ya está en Full HD y coincide con la resolución y duración en la que pensábamos trabajar, arrastraremos el clip desde su ubicación, en la ventana Proyecto, hasta el botón Crear una nueva composición, en la parte inferior de la misma ventana. Recordad que estamos creando una composición con las mismas propiedades que tiene el clip que hemos arrastrado. Empezaremos ya haciendo el análisis del movimiento de la escena en 3 dimensiones. Vamos a ir al desplegable Animación y seleccionaremos Rastrear cámara. Como podéis ver, el análisis de movimiento en 3D lo hace en segundo plano. Esto quiere decir que podemos seguir trabajando mientras lo realiza. En la ventana Controles de efectos encontraremos un desplegable con parámetros avanzados. Es importante revisar el promedio de error al final del proceso de análisis, porque si se supera el 1, no es muy aconsejable utilizarlo. También podemos ver en qué punto del proceso de análisis está en cada momento, en la parte superior. Una vez ha terminado el proceso de análisis, aparece el mensaje Resolviendo cámara, ya que esta función nos generará una cámara virtual que simulará la cámara que grabó la escena originariamente. Cuando finaliza todo este proceso en segundo plano, aparece el promedio de error, que nos indica que es de 0,62 píxeles, así que seguiremos adelante. Han aparecido una serie de cruces encima de la imagen, y si movemos el cursor por encima, veremos que se generan automáticamente asociaciones entre 3 de estas cruces, generando triángulos, y una especie de diana que se adapta a estos triángulos en tamaño y orientación. Cada una de estas cruces sigue un punto concreto de la escena, y son más grandes cerca del punto de vista de la cámara y más pequeñas a medida que se alejan. Lo que haremos a continuación será buscar un lugar donde añadir un texto, y lo haremos sobre la línea, en medio de la alfombra. Podemos utilizar solo 3 puntos como mínimo, o seleccionar unos cuantos. En este caso seleccionaremos los puntos que están, más o menos, en la zona donde incorporaremos el texto, arrastrando el cursor por encima, rodeándolos. Con el botón derecho del ratón, seleccionaremos el gráfico de la diana y elegiremos la opción Crear texto y cámara. Ya veis que hay varias opciones. Automáticamente genera un texto predeterminado que dice Texto en el plano del gráfico y una cámara que se llama Cámara de Rastreador 3D. Observamos en el timeline que la capa de texto ya tiene propiedades 3D y que efectivamente sigue el movimiento de la cámara. Cambiaré un momento la vista para que veáis mejor qué ha hecho After Effects en todos estos pasos. Pondré la vista en Vista Personalizada 1, desde donde vemos la escena desde un punto de vista elevado y de lado, donde podemos apreciar el texto y la cámara en movimiento, desde diferentes ángulos. Volveremos a la vista principal Cámara activa y con la herramienta Tipo horizontal seleccionaremos el texto para cambiarlo. Seleccionaremos una tipografía que nos vaya bien y nos guste en la ventana Carácter y teclearemos el texto que queramos que aparezca. Acto seguido, recolocaremos el texto en el lugar y con la orientación que queramos, pero siempre a través de las herramientas que hay en el panel superior de la ventana y los 3 ejes del objeto añadido, en este caso el texto. Para efectuar una rotación en X, Y o Z, seleccionaremos la herramienta Rotación y nos situaremos encima del eje que queramos rotar. Para moverlo utilizaremos la herramienta de selección, igualmente situándonos encima del eje en cuestión y actuando cuando nos aparezca la letra que corresponde al eje. La ampliación sí la podemos efectuar a través de los parámetros de transformar. Lo haremos más grande y lo recolocaremos. También haremos una previsualización para comprobar que todo está correcto.
Vemos que, además de los parámetros de transformar, han aparecido en la capa de texto unas opciones de geometría y opciones de material. En cuanto a las de geometría, podemos aplicarle a la letra un bisel y ajustar la profundidad en el contorno y los agujeros. También le podemos aplicar una extrusión. Estas opciones de geometría no aparecen si estamos trabajando con procesador Classic 3D, sino que debemos tener seleccionado, en los ajustes de la composición en la pestaña avanzada, el procesador 3D con trazo de rayo. Es difícil apreciar el grosor que le estamos dando, ya que nos aparece en blanco al igual que toda la letra, así que nos plantearemos aplicarle sombras al texto. En las opciones de material tenemos una serie de parámetros para ajustar, como el índice de refracción, transparencia, reflejo, brillo especular, etc. Pero de momento nos centraremos en asegurarnos de que, sobre todo, proyecta sombras y acepta luces están activados. No hay sombras sin luz, así que vamos a crear unas luces para la escena. Iremos a Capa, Nueva, Luz y nos encontramos con que podemos crear 4 tipos de luz diferentes. De momento nos quedaremos con una luz concentrada. Encontramos una serie de parámetros que podemos tocar en cualquier momento una vez la tengamos colocada, así que le diremos Aceptar. El texto ahora está bajo la influencia de la luz que hemos puesto. Activaremos 2 vistas para poder recolocar mejor la nueva luz. A la izquierda utilizaremos una vista desde arriba y a la derecha la vista cámara activa. En la vista superior ya podemos ver la nueva luz a la izquierda de la cámara, en forma de cono. El modo de mover la luz en la escena será la misma de como lo hicimos con el texto, a través de los ejes. Podemos utilizar cualquiera de las 2 vistas en función del parámetro que queramos tocar. Si reducimos la vista superior, nos aparece un recuadro rojo arriba que representa la capa de texto vista desde arriba. Así lo podremos ajustar mejor. Podemos modificar, sobre todo, la intensidad y el ángulo de cono, así como la posición más alejada o más cercana, más arriba o más abajo, etc., para determinar la luz definitiva. El punto de interés también nos puede ayudar, ya que se trata de un punto con el que podemos mover y orientar la luz, en este caso con mucha facilidad. Si no hacemos nada, la luz está situada como si estuviera estática en la escena real, de modo que se mueve, por efecto del tracking, para que parezca estática, como si estuviera linkada al texto, pero podemos asignarle la cámara, por ejemplo, como primario y entonces se moverá como la cámara, como si la cámara la llevase encima. Añadiremos una nueva luz, esta vez del tipo ambiente, para que la extrusión del texto coja un poco de luz y se integre mejor en la escena. Vemos que los únicos parámetros que podemos tocar a la luz de ambiente es la intensidad y el color. Esta luz se añade a la que ya teníamos puesta, por lo que nos permite ver mejor qué aspecto aproximado tendrá la composición. Es un buen momento de decidir, pues, cuál será el espesor definitivo de la letra, modificando el parámetro profundidad de extrusión en las opciones de geometría de la capa de texto. Ajustaremos la intensidad de la luz de ambiente a nuestro gusto para que la suma de luces sea satisfactoria. Recordad que también podríamos reajustar los parámetros de la otra luz, en caso de preferir otro tipo de resultado. El último paso será aplicarle unas sombras proyectadas en las letras, encima de la alfombra. Para ello tenemos que volver al efecto rastreador de cámara 3D, en la capa background original.
volver a definir los puntos a través de los cuales se creará un plano donde preveamos que se proyectarán esas sombras, y con el botón derecho del ratón decirle esta vez crear captura de sombras. Automáticamente se crea una nueva capa en el timeline, llamada captura de sombra 1, con una serie de parámetros, además de los de transformar de siempre y de la misma manera que la capa de texto, con opciones de geometría y material. Activaremos el parámetro proyecta sombras seleccionando activado y modificaremos las dimensiones y emplazamiento de esta zona, donde se proyectarán las sombras de las letras a través de las herramientas de la parte superior, al igual que hicimos con el texto y la luz. Procuraremos que la zona sea suficientemente grande para que las sombras no queden recortadas, ya que más allá de esta zona no se visualizarán. A continuación, retocaremos los parámetros de la luz concentrada, la primera que hemos puesto dentro de la sección Proyecta sombras en las opciones de luz. Ajustaremos la oscuridad y la difusión de la sombra a nuestro gusto. Para mejorar la integración de las sombras proyectadas, modificaremos también las opciones de material de la capa captura de sombra, teniendo muy en cuenta las características del material donde se proyectan estas sombras. Para acabar de afinar, ajustaremos el espaciado existente entre las tres letras finales del texto, juntando ligeramente la A a la E y separando un poco la E de la L. Ya por último, añadiremos la composición a la cola de procesamiento para renderizar el resultado final. Espero que os haya resultado interesante. Hasta el próximo programa de aprendizaje. Salud.